Bueno, muchachos, ahora vamos a ver las actividades de identificación de conocimientos, ¿cierto? En estas actividades nos hablan de varios conceptos, ¿sí? Teníamos que recordar, ¿cierto? Pensar, analizar qué sabíamos de los conceptos ambientales. Nos hablan de, 1, contaminación. ¿Qué sería la contaminación, cierto? Vamos a hablar en palabras pues muy sencillas para que todos entendamos. Contaminación es cualquier sustancia o elemento extraño que no deba estar en ese lugar, ¿cierto? Entonces, cualquier gas, cualquier tóxico que esté en la atmósfera, ¿cierto? Y que no pertenezca ahí, pues es motivo para contaminación. Igualmente en el agua, ¿cierto? Cualquier tipo de aceite, cualquier residuo sólido que esté ahí y que no debería estar ahí, pues es contaminación, ¿cierto? 2, tipos de contaminación. Tenemos, yo sé que el día de hoy en las actividades de apropiación les voy a mencionar bien los tipos de contaminación, pero así por encimita, ahí están los 5 tipos de contaminación. Contaminación atmosférica, contaminación del suelo, contaminación hídrica, contaminación auditiva y contaminación visual. 3, ¿qué es contaminación atmosférica? ¿Cierto? Todo lo que pues va al aire, ¿cierto? A la atmósfera, ¿sí? Entonces, toda actividad humana que genere algún vertido de gases a la atmósfera, pues es contaminación atmosférica, los autos, las industrias, ¿cierto? Las quemas. 4, contaminación hídrica, ¿cierto? Es toda la contaminación que se genera a las fuentes hídricas, ya sean superficiales como los ríos o subterráneas. 5, contaminación auditiva. Es toda la que pues se genera por ruidos demasiado fuertes, ¿sí? O por ruidos constantes. Entonces, esa contaminación nos afecta muchísimo a nosotros, ¿sí? Cuando por lo menos vamos a un mercado, de pronto ustedes no viven tanto eso, pero nosotros aquí en Cúcuta sí tenemos mucha contaminación auditiva. Hay muchas personas que venden por las calles, ¿cierto? Que van con los megáfonos. Hay muchas personas, por lo menos en la cesta, ¿cierto? Que tienen cada una su propaganda. Eso es contaminación auditiva. 6, contaminación visual, ¿cierto? De esa sí estamos expuestos absolutamente todos. De hecho, pues yo creo que una de las contaminaciones que más se vive ahorita que estamos en esta jornada de la cuarentena es la contaminación visual, porque todo el tiempo estamos pendientes del celular, pendiente del computador, ¿cierto? Recibiendo información desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos recibiendo mensajes, analizando. Entonces, toda esa carga de información puede considerarse como contaminación visual. 7, contaminación del suelo, ¿cierto? Todo lo que generemos, ¿cierto? Que sea extraño para ese recurso, o sea, el suelo. Ejemplo, en los cultivos, ¿sí? Cuando fumigamos con una cantidad exagerada de agroquímicos, de plaguicidas, de insecticidas, ¿cierto? De hecho, la forma como nosotros los seres humanos, bueno, o aquí en Colombia, nos deshacemos de los residuos que generamos es una contaminación del suelo, porque ¿qué hacemos? Los enterramos. Entonces ahí estamos dañando la composición del suelo, ¿cierto? 8, residuos. Residuos se le llama a todo subproducto que se genera en un proceso, ¿cierto? Que puede ser aprovechado. Si nosotros generamos basura o desechos y generamos residuos. Los residuos son los que pueden ser aprovechados y la basura o los desechos lo que sí ya no tienen ningún tipo de uso. 9, residuos peligrosos. Esos residuos peligrosos son los que nos pueden dañar a nosotros, ¿cierto? Son considerados así como los que nos pueden dañar a los seres humanos, que tienen riesgo biológico, riesgo químico, riesgo radioactivo. Como riesgo biológico, ejemplo, una hojilla, ¿cierto? Una gasa con sangre. Y riesgo químico, por ejemplo, una lámpara de aluminio que contiene polvo de mercurio. 10, residuos reciclables, ¿cierto? ¿Cuáles son los residuos reciclables? Ejemplo, el papel, el cartón, ¿cierto? El vidrio, el plástico, todo lo que se puede someter a un proceso para generarnos un nuevo producto. 11, residuos biodegradables, son todos los que
se degradan fácilmente gracias a la acción de la naturaleza. Ejemplo, lo que se genera en la cocina, las conchas, las cáscaras de huevos, ¿cierto? Todo eso se puede someter a un proceso de compostaje o de lombricultura para poder generar también un producto. 12. Efecto invernadero. Esta parte es muy importante, ¿cierto? La 12 y la 13. ¿Qué es efecto invernadero y qué es calentamiento global? Yo sé que ustedes les voy a enviar el link de un video en donde les explica perfectamente qué significan estos dos conceptos, pero pues también les voy a explicar acá. ¿Qué es efecto invernadero? Resulta y pasa que desde, bueno, más allá de la revolución industrial, pero la revolución industrial fue en donde nos elevamos, se empezaron a generar un montón de gases, ¿cierto? Recordemos por lo menos la época del Titanic, ¿cierto? Cómo se alimentaban los motores del Titanic. Empezaban con carbón a alimentar los motores y generaban muchísimos gases. Desde esa época, hace muchísimos años, el ser humano no ha parado de generar contaminación atmosférica. Pero nunca nos hemos preguntado, bueno, ¿para dónde se fueron todos esos gases? Pensamos que se disiparon y como no nos hicieron daño y seguimos acá, entonces todo súper bien, ¿cierto? Pero resulta y pasa que esos gases se han acumulado alrededor del planeta Tierra. Se acumularon alrededor del planeta Tierra y ahora impiden que los rayos solares salgan del planeta Tierra. Cuando el Sol, ¿cierto?, nos manda los rayos solares, él los manda con una fuerza ultravioleta, ¿cierto? Son rayos ultravioleta, entonces entran, pasan perfecto y al reflejarse en la Tierra, ellos deberían devolverse, ¿cierto? Van con una fuerza menor, con una fuerza infrarroja, pero deberían devolverse, haciendo la acción que tienen que hacer, que es una acción de calentamiento, pero un calentamiento normal, a un calentamiento que nos permita vivir en el planeta Tierra. Pero en el momento en que los rayos solares se reflejan y quieren salir, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque esa capa de gases que hemos generado se lo impide. Entonces, ¿qué está pasando? Se nos están acumulando esos rayos dentro del planeta, ¿sí? Generando muchísimo calor. Ahí es donde entra el calentamiento global. El efecto invernadero es esa capa de gases que se generó alrededor del planeta. ¿Por qué? Gracias a la contaminación atmosférica generada por los seres humanos. Y el calentamiento global es eso que se genera, ese calor que se está generando debido a la acumulación de rayos solares dentro del planeta Tierra, ¿cierto? Entonces eso hace que se aumente la temperatura. De hecho, en promedio, la Tierra ya se ha aumentado en 1.5 grados centígrados, ¿sí? Y eso va a seguir aumentando, porque pongámonos a pensar, ¿hay forma de que la contaminación atmosférica pare? Nosotros tenemos mucho en nuestras manos, podemos mitigarla, ¿cierto? No utilizando la moto para ir a la esquina a hacer un mandado, ¿sí? No realizando quemas, ¿cierto? Está totalmente prohibido cualquier actividad que genere gases a la atmósfera. ¿Por qué? Porque ese es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día, ¿cierto? El efecto invernadero que va a seguir aumentando y el calentamiento global que va a seguir aumentando. Yo les pregunto, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a unos 4 grados centígrados, ¿sí? Aumento en nuestra temperatura? Pues se va a empezar a derretir polos glaciales que de hecho ya se están derritiendo. Los invito a ver noticias sobre los glaciales que se han derretido y nos vamos a empezar a inundar, ¿cierto? El planeta Tierra se va a empezar a inundar, se van a reducir los espacios que tenemos disponibles para vivir los seres humanos y vamos a empezar a tener situaciones de vida bastante alarmantes. Entonces, los invito a ver el video que les voy a dejar acá, sigan el link, véanlo en YouTube y siguen con las otras actividades de apropiación de conocimientos.